No.
Buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. Listo. Entonces, yo creo que ya iniciemos. ¿Me confirman si se ve la diapositiva de análisis horizontal que les estoy mostrando en la pizarra? Ok. ¿Aún no se ve la diapositiva? Ok, listo. Entonces, retomando el tema de lo que quedamos en nuestra tutoría pasada, nosotros la tutoría pasada habíamos visto lo que es los conceptos básicos del análisis financiero y dentro de los conceptos básicos habíamos visto los estados financieros. Habíamos visto los estados financieros y habíamos hablado de que los estados financieros básicos son el balance general y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado de que esos estados financieros se debían analizar. Entonces, existía algo que también lo alcanzamos a tocar, que era el análisis horizontal y el análisis vertical. Eran formas de análisis de los estados financieros. Aquí, por ejemplo, hablamos de análisis horizontal. ¿Qué hace un análisis horizontal? Como su nombre bien lo indica, lo que hace es analizar de manera horizontal 2 años o 2 periodos de unos estados financieros. Entonces, lo que hace es comparar estados financieros homogéneos, tienen que ser el mismo estado financiero durante 2 o más periodos que sean consecutivos. Y así se determina cuál es el cambio o la variación, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba es porque aumentó la cifra, si es hacia abajo es porque disminuyó la cifra de un periodo al siguiente, periodos consecutivos. Los análisis horizontales permiten determinar si las decisiones que se toman resultan o han dado, resultan no porque esto no es futuro, es pasado, han dado resultados positivos o han dado resultados negativos. Lo que ya he hecho durante los periodos que estoy analizando estuvo bien o estuvo mal con respecto a la cuenta que yo esté analizando. Y lo que hace también es crear alerta sobre posibles cambios que se deben realizar mediante el comportamiento de las cuentas para que no continúe ese aumento o esa disminución en caso de mirar cómo me afecta. Se debe también prestar atención a las cuentas que presenten los mayores aumentos o las mayores variaciones hacia arriba o hacia abajo, pues estas son las que determinan qué es lo que está ocurriendo. Lo que usted hace es que registra los valores de cada una de las cuentas en 2 columnas, en las 2 fechas que se van a comparar. En la primera columna registra los datos del periodo más reciente, o sea, el valor más nuevo. Y en la segunda columna registra el periodo anterior, el valor más viejo. Aquí vemos un análisis horizontal. ¿Se alcanza a ver la pluma?
Entonces aquí tenemos el año 2015 y el año 2016. Estos son los dos periodos que voy a comparar. Aquí dice la cuenta y los años. En los activos pasó de 100.000 a 122.000. Los pasivos pasaron de 85.000 a 76.000. Los ingresos, los activos son una cuenta del balance general, los pasivos son una cuenta del balance general y los ingresos son una cuenta, ustedes lo saben, del PIG. Pasaron de 187.000 a 206.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación, aquí me habla de variación absoluta. La variación absoluta es coger una cifra y restar la otra. Cojo la mayor, la más reciente, 122.000 y le resto la más antigua, 100.000. A 122.000 le resto 100.000, me da absoluto 22.000. A los pasivos, 76.000, que es la más nueva, le resto 85.000, que es mayor, me da una variación absoluta de 9.000, pero negativo. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos el signo negativo. Los ingresos, 206.000 menos 187.000, me da una variación de 19.000 pesos. Yo puedo hablar de variaciones absolutas simplemente restando el valor futuro o el valor más nuevo menos el valor anterior. Se crea una columna que indique la diferencia entre esas cifras y se registra con positivo lo que sean aumentos y con negativo lo que sean disminuciones. La otra columna es la columna de variación, pero relativa. Para hallar la variación, la variación relativa, lo que hago es hacer la misma. Si ustedes se dan cuenta, mire, el numerador de esta fórmula es exactamente el mismo numerador de la fórmula de variación absoluta, solo que lo divido en el valor más antiguo y lo multiplico por 100. Se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo inicial multiplicado por 100. O sea, aquí ¿qué cogí? Aquí cogí los 22.000, los dividí en 100.000 y lo multiplicó por 100. Me da el 22%. Aquí cogí 9.000, lo divido en 85.000, pero como está negativo, me da negativo. Menos 11%. 19.000, lo divido en 187.000, me da 10.000. Esto 10 multiplicado por 100, 10%. ¿Ok? Esta es la forma de hallar la variación absoluta y la variación relativa. Ahora, ¿cuál sería el análisis? El análisis sería que los activos tuvieron un aumento, hubo un crecimiento de los activos. ¿De cuánto? Del 22%. Los activos para la compañía crecieron un 22%. Que los activos crezcan es positivo, es algo bueno. ¿Ok? La empresa está en crecimiento, está en expansión. Los pasivos, como aquí está el signo, lo que pasó fue que disminuyeron. ¿Disminuyeron en cuánto? Disminuyeron en 9.000. Recuerden que estas cifras son en miles, en millones, en no sé qué. Entonces depende de en qué están dadas las cifras. Una disminución de 9.000. Como estamos hablando de pasivos, pasivos es deuda. Quiere decir que usted bajó la deuda, usted el año 2015 debía 85.000, el año 2016 ya quedó debiendo solo 76.000, usted bajó la deuda. ¿En cuánto? Usted bajó la deuda un 11%. Comparando los 2 años, usted disminuyó la deuda un 11%. ¿Eso es qué? Eso es un indicador también que es positivo. Bajar la deuda es bueno. Los ingresos pasaron de 187.000 a 206.000. Es decir, que usted tuvo un incremento en ingresos, le entró más plata, ¿le entró cuánto? 19.000 más un año comparado con el otro. Es decir, que la empresa tuvo un crecimiento por ingresos del 10%. Entonces, usted puede hablar de análisis en cifras absolutas o en cifras relativas, en cifras porcentuales. ¿Vamos claros hasta ahora? ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Continuemos. El análisis horizontal, los valores que obtenemos se comparan con las metas del crecimiento y del desempeño que la compañía se ha fijado. ¿Para qué?
para poder evaluar qué tan eficiente ha sido la administración en la gestión de los recursos. Los resultados financieros de una empresa son el resultado de toma de decisiones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, ¿qué metas se había fijado la empresa? ¿Qué metas de crecimiento tenía la empresa? Si miramos la diapositiva anterior, una empresa que había pensado crecer por encima en sus activos, por encima del 20%, al mirar esta cifra, quiere decir que logró su objetivo. Una empresa que tenía como meta de disminuir sus pasivos por encima del 10%, logró su objetivo. Una empresa que tenía como meta aumentar sus ingresos por lo menos un 10%, quiere decir que en el término de esta empresa logró su objetivo. Pero si por el contrario las metas eran diferentes, eran mayores, por ejemplo, él pensaba aumentar los ingresos en un 20%, solo lo aumentó un 10%, diríamos en ese caso, no logró su objetivo. Él quería disminuir los pasivos, pero quería disminuirlos en más del 15%. No logró su objetivo. Él sí quería aumentar activos, pero quería aumentar activos por encima del 30%. En ese caso, no logró su objetivo. Entonces, yo lo que hago es comparar las metas de crecimiento, las metas de desempeño que la empresa se ha fijado con esta variación. Y así yo sé si lo que la empresa y su parte administrativa, su parte de gestión de recursos administrativos se fijó con respecto a las decisiones que tomó y con respecto a los resultados que obtuvo, son o no son lo que se ha planteado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice que para eso sirve un análisis horizontal, para hacer comparación entre las metas y los resultados. ¿Se logró o no se logró el resultado en cada caso? Otros indicadores podrían ser indicadores, por ejemplo, aquí de utilidad. Yo podría comparar las utilidades. ¿Las utilidades crecieron o no crecieron? ¿Sí? Yo podría comparar el patrimonio. ¿Creció o no creció? ¿Sí? Entonces, aquí estoy comparando la cuenta de activos total. Yo podía haber comparado no el activo total, sino el activo corriente por aparte, el activo no corriente por aparte, el pasivo corriente por aparte, el pasivo no corriente por aparte. ¿Ok? Y yo podía haber tomado otras cuentas diferentes, cualquiera, otras cuentas, y haber hecho esas comparaciones. ¿Ok? Haber mirado mis metas y haber definido, ¿se logró o no se logró lo que yo me había planteado, los objetivos que tenía? El análisis horizontal, los aumentos representativos o las disminuciones que se produzcan en el activo corriente y el activo a largo plazo sirven para definir decisiones de inversión. Si yo tengo un aumento o una disminución en activos corrientes o en activos de largo plazo, activos corrientes o activos no corrientes, lo que hago es saber si para el siguiente periodo debo invertir o no debo invertir y cuánto podría invertir. Los aumentos representativos o las disminuciones representativas en la parte del pasivo, ya sea pasivo corriente, pasivo de corto plazo o pasivo no corriente, pasivo de largo plazo, definen decisiones del tipo de financiación de recursos con terceros. O sea, si yo me veo corto, tengo que programarme para pedir prestada plata. Si yo me veo largo, pues tengo que programarme para poder devolver plata. Entonces, la parte de aumentos o disminuciones del pasivo me definen financiación. La parte de aumentos o disminuciones en el activo, decisiones de inversión. Aumentos representativos o disminuciones en la parte del patrimonio define financiación, pero con recursos míos, con capital propio, con recursos propios. Activar la cámara. Regálame un segundito para que no le entiendo qué es lo que me está diciendo City.
Listo, ok. Listo. Entonces, la parte del activo, decisiones de inversión, la parte del pasivo, decisiones de financiación con otros, y la parte del patrimonio, decisiones de financiación con plata de la misma empresa, con recursos propios. Identificar, aquí estamos hablando de activo, pasivo y patrimonio. Aquí en estas tres primeras estamos hablando de balance general. Ahora hablemos de PIG, estado de resultados. Identificar un aumento en las ventas y que este se dé en la misma proporción con costos y los gastos. Aquí estamos hablando ya de PIG. Identificar también los aumentos en la parte de utilidades, tanto en la utilidad bruta como en utilidad operativa, como en utilidad neta. Esto hay que identificarlo. La idea obviamente siempre es que en las utilidades se vean aumentos. En todas las tres, en brutas, operativas y netas, se deben ver aumentos. Si estamos viendo disminuciones, una alerta. Y en las ventas también, lo que se busca es que las empresas día a día crezcan en ventas, cojan más mercado. Si estamos viendo una disminución, eso es una alerta. Entonces, para eso me sirve el análisis horizontal, comparación y revisar contra mis cifras. La otra clase de análisis que nosotros vimos también es el análisis vertical. El análisis vertical se emplea para analizar estados financieros también, como el balance general y los estados de resultados o el PIG. La diferencia que tiene este análisis vertical con el análisis horizontal es que yo aquí comparo las cifras de manera vertical, o sea, comparo sobre mis propios valores del mismo balance, no de diferentes años. No lo hago por periodos, sino lo hago sobre las mismas cuentas de manera vertical. Y lo que hago realmente es calcular porcentajes. Lo que hago es calcular el porcentaje cogiendo un valor parcial, un valor base y multiplicándolo por 100. Entonces, lo que hago es mirar cuánto o qué composición porcentual de cada cuenta del activo o del pasivo o del patrimonio, tomando como base el valor del activo total o el valor del pasivo total o el valor del patrimonio total, y el porcentaje que representa cada elemento del estado de resultado a partir de sus ventas netas, si estoy hablando del estado de resultados. Entonces, aquí hay un ejemplo. La caja, aquí dice que la caja son 10,000. Los bancos son 20,000. Las inversiones dice que son 40,000. Para clientes son 20,000. Para inventarios son 40,000. Activos fijos 60,000. Activos diferidos 10,000. Total del activo 200,000. Aquí estamos hablando de la parte del activo de un balance general. Yo cojo el total como si fuera el 100%. ¿Cuál es el valor del total? 200,000. Este es el 100%. Y ahora voy a comparar cada uno de las cuentas que componen el activo contra ese total. Si yo comparo la caja, 10,000 dividido en la base son los 200,000 multiplicado por 100. ¿Eso me da qué? Me da un porcentaje integral, valor parcial sobre valor base multiplicado por 100. El porcentaje integral para la caja, en este caso, es el 5%. ¿Qué significa esto? Que del total del activo de esta compañía dueña de este balance general, el 5% está en la caja. Hacemos lo mismo con las demás cuentas. Los bancos son 20,000 dividido en 200,000, que es otra vez el valor de base. Este siempre será el valor de base cuando yo compare activos, el total, multiplicado por 100, ¿cuánto me da? 10%. Los bancos constituyen el 10% del total del activo. La caja constituye el 5% del total del activo. Y así sucesivamente, las inversiones, los clientes, los inventarios, los activos fijos. Recuerden que hasta aquí, estos son activos de corto plazo, activos corrientes. Y aquí ya son activos de largo plazo, activos no corrientes. En activos fijos dice que son 60,000.
dividido en 200.000 multiplicado por 100 da el 30%. ¿Sí? Si cojo todos estos porcentajes integrales, yo aquí, ¿qué análisis podría decir? El análisis sería que la mayor proporción del activo está contenido en activos fijos y corresponde al 30%. Esa sería una posible conclusión. La concentración del activo total está principalmente en activos fijos, en un porcentaje del 30%. En los activos no corrientes, perdón, en los activos corrientes, la concentración mayor está dividida entre las inversiones y los inventarios, ambos con el 20%. La menor concentración del activo está en la caja, ¿ok? La otra menor concentración está en los diferidos, que también está del 5%. Si hablo ahora del pasivo son obligaciones financieras, la parte de proveedores, la parte de cuentas por pagar, y estas tres suman el total del pasivo. O sea, este será mi valor base en ese caso, porque estoy hablando ya de las cuentas del pasivo. Obligaciones financieras, 18.000 dividido en 60.000, que es la base, multiplicado por 100, eso me da el 30%. Proveedores, 30.000 dividido en 60.000, multiplicado por 100, me da el 50%. Cuentas por pagar, 12.000 dividido en 60.000, multiplicado por 100, me da el 20%. Ahora viene el análisis. La mayor concentración del pasivo está en la cuenta de proveedores y corresponde al 50%. La menor concentración del pasivo está en las cuentas por pagar, la deuda que yo tengo con terceros, cuentas por pagar, y corresponde al 20%. ¿Ok? Ese es el análisis que yo haría aquí. Siempre cojo preferencialmente los extremos. O podría comparar una cuenta en específica y decir simplemente, para la empresa, las obligaciones financieras tienen un peso de 30% del total del pasivo. ¿Ok? Esa es otra forma de analizar. Quiere decir que la empresa en su mayor parte se le debe a proveedores. La empresa se le debe realmente a proveedores. Y la empresa, sus activos están soportados principalmente en activos fijos. ¿Ok? Eso me lo dicen los porcentajes integrales que acabé de hallar. En la parte del patrimonio, nosotros vamos a tener aportes sociales y la utilidad del ejercicio. Los aportes sociales son 100.000, la utilidad del ejercicio son 40.000, es decir, que el patrimonio es 140.000. Recuerden que activo, 200.000, debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, mire, aquí se está cumpliendo. 140.000 más 60.000 me da los 200.000 que están en el activo. Aquí hay una ecuación que cuadra. El balance general está cuadrado. Al analizar el patrimonio, yo diría que la mayor proporción del patrimonio está concentrada en los aportes sociales. Corresponden al 71.42%. La utilidad del ejercicio está representada en un 28.58% de lo que es el patrimonio. Este sería un ejemplo de un análisis vertical. Si ustedes se dan cuenta, yo comparo las cuentas contra su total, las cuentas de los pasivos contra su total, las cuentas contra su total. Aquí no comparo por años, no comparo por periodos, como si lo hice en el análisis horizontal. ¿Ok? ¿Ven la diferencia entre análisis horizontal y análisis vertical? Preguntas, por favor. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Es todo claro? ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Ahora miremos
algunas cuentas claves. Sí, señoritos, este es el análisis que ustedes deben hacer en el producto número 1, análisis vertical, análisis horizontal. Esta es la clase de análisis que yo espero que ustedes hagan, porque recuerden que la parte de Excel, esto lo hace Excel solo. Lo que necesito es que ustedes echen el cuento, ¿ok? Porque esto, la matemática la hace Excel. Y sí, son de los dos tipos, análisis horizontal, análisis vertical, y ahorita más adelante vamos a ver la parte que nos quedó faltando también, que es la parte de indicadores financieros, que es la otra parte también que es de análisis del producto. Continuemos con las claves del análisis vertical. En la parte de los activos, lo que tenemos que mirar es cuáles son las cuentas más importantes del activo, tanto del activo corriente como del activo de largo plazo. Lo que acabamos de ver ahorita, la cuenta más importante era la del activo fijo. La cuenta menos importante era la de la caja. Eso es lo que necesito. En la parte del pasivo, también lo que buscamos es resaltar cuál es la cuenta más representativa, la que tiene mayor peso y la que tiene menor peso. También separando la parte del pasivo corriente con la parte del pasivo no corriente o parte de pasivo largo plazo y corto plazo, como lo quieran decir. En la parte del patrimonio también lo que buscamos es cuáles son las cuentas más representativas con la cual se está financiando la empresa. En la parte de los costos de ventas, en los costos de ventas lo que yo miro es que de cada 100 pesos que la empresa vende, ¿cuánto está representando el costo? Eso es lo que yo hago cuando hago un análisis vertical en la parte de costos. La parte de utilidad, lo mismo. Por cada 100, porque como todo está expresado en porcentaje, por cada 100 pesos que se vende, ¿cuánto está representándose en utilidad bruta? Por cada 100 pesos, ¿cuánto está representándose en gastos operacionales? Por cada 100 pesos, ¿cuánto está representándose en utilidad operacional? Y por cada 100 pesos, ¿cuánto es la utilidad real, la utilidad neta que está dejando la compañía? Eso es lo que uno analiza cuando hace un análisis vertical. ¿Ok? En la parte del activo, analizar todas las cuentas que componen el activo y darle importancia a la más alta a la más baja. La parte del activo corriente por aparte, la parte del activo de largo plazo o activo no corriente por aparte, para poder así definir cuál es la mayor inversión que tiene la empresa en cuanto a activos y cuál es la menor inversión que tiene la empresa en cuanto a activos. Así yo defino cuál es el comportamiento que tiene la empresa. ¿Ok? En la parte del pasivo, exactamente lo mismo. Aparte el pasivo corriente, aparte el pasivo no corriente, mirar cuál es la mayor inversión que tiene la empresa o cuál es la mayor, en este caso no es inversión, sino deuda. Aquí se habla de financiación con terceros. ¿Cuál es la mayor deuda que tiene? Lo que mirábamos ahorita en el ejemplo. La mayor deuda está con los proveedores, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cuál es la menor? Y en la parte del patrimonio, analizar también las cuentas que componen el patrimonio y definir cuáles son las más importantes en peso o cuáles son las menos importantes, las que tienen mayor porcentaje y menor porcentaje. O sea, estoy definiendo en pocas palabras cómo es la financiación propia de la empresa en el patrimonio. Eso es. Recuerden que siempre tengo que revisar que el total del activo sea igual al pasivo más el patrimonio para poder decir que estoy hablando de que el balance esté cuadrado. ¿Ok? Ahora ya estamos viendo, ahora sí, el libro. Bueno, yo quiero que miremos este. Es el archivo que les sugiere ahí en el foro que habla del análisis financiero básico. Entonces, en el archivo, el profesor Luis Eduardo nos muestra que existen dos clases de contabilidad, la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad administrativa lo que me dice es
¿Cómo hago para tomar decisiones con información para proyectar la empresa? ¿Sí? Y lo que hace la contabilidad financiera es mirar la historia de la empresa, mirar cómo ha sido la producción, cómo ha sido la inversión, cómo ha sido el gasto, cómo ha sido la deuda, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias entre las dos contabilidades, ¿sí? Lo que yo quiero que miremos de aquí, aquí está la parte de los estados financieros que vimos ayer. Aquí habla de lo que es el balance general. Aquí habla de lo que es el PIG, el estado de resultados, ¿sí? Aquí habla de flujo de caja. Este tema todavía no lo miremos. Este es el tema de del siguiente producto. Por ahora no nos preocupemos por esto. Me interesa por ahora balance general y estado de resultados o PIG y el análisis de ellos, ¿ok? Por ahora el flujo de caja no nos interesa. Ahí se lo saltamos. Y lo otro que es importante es este tema, los indicadores financieros. Como bien su nombre lo indica, lo dice, un indicador lo que es una medida, es un valor de medición, algo que me ayuda a medir y me da una idea de cómo está algo. Eso es lo que es un indicador. Entonces, dice que, bueno, voy a leerles aquí. El monitoreo no se imputa exclusivamente a datos monetarios, surge del diseño de coeficientes para juzgar si los planes se desarrollan según el cronograma, entre los cuales merecen especial atención. ¿Cómo es el volumen de comercialización de la empresa? ¿Cómo son los tamaños de las adquisiciones, el tamaño del crecimiento del activo? ¿Cómo son los periodos en los cuales se recupera la cartera? ¿Qué tanto estoy cobrando lo que estoy vendiendo? ¿Cómo es la rotación de los inventarios? Recuerde que hay inventarios iniciales, inventario en proceso, inventario terminado. ¿Cómo es el flujo de la tesorería? ¿Cómo es el grado de endeudamiento de la compañía? ¿Cómo es el avance de proyectos de inversión? ¿Cómo es el manejo de las horas de capacitación impartidas? Todo esto son medidas que yo puedo tener para poder hacer una toma de decisiones. Para efecto de esto, lo que yo hago es analizar grupos de razones o indicadores o índices financieros. Estos indicadores solos no significan nada, no determinan nada. Solamente me dice si subió o bajó, si aumentó o disminuyó. Lo que sí debe hacer la persona, el empresario, el analista, es compararlos contra algo. O sea, que a mí me digan 5 no es nada. 5 contra qué? 5 contra el dato de su competencia que fue 6. Entonces tengo que mirar qué indicadores y si era mejor estar hacia abajo o era mejor que haber subido. ¿Qué es más alto? ¿Es más alto 5 o 6? Depende de lo que estemos analizando. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero que tengan claro es que la forma de que los indicadores o razones financieras sirvan de algo es que yo los pueda comparar contra algo, contra el mismo valor de la competencia, por ejemplo, o contra el mismo valor de empresas de mi sector. Para eso sirven los indicadores financieros. Son estándares propios que establecen un criterio sobre lo que es adecuado o no adecuado, formado a través de la experiencia o de un estudio personal. Son indicadores de la misma empresa que se obtienen con base en datos históricos, o sea, en periodos años anteriores. Las razones o indicadores calculados con base en presupuestos de la empresa, los cuales serán expuestos como meta para la empresa, sirven también para examinar la distancia que separa lo que es proyectado o presupuestado de lo que es real. Las razones o indicadores promedio de la industria, de lo cual hace parte la empresa que estoy analizando. Yo tengo que tener cuál es el valor promedio de la industria contra lo mío y así yo puedo comparar la empresa que yo estoy analizando contra el promedio y yo tengo una medida de comparación. Existen clases de indicadores. Los primeros son los que miden liquidez. Liquidez es el movimiento del dinero. Lo que hace es medir la habilidad de la empresa para poder afrontar
sus obligaciones o sus deudas o el cumplimiento de sus pagos en el corto o inmediato plazo. Se trata de determinar qué pasaría en un hipotético caso que a la empresa se le exigiera hacer pago inmediato de todas sus obligaciones de corto plazo, sus obligaciones que son a menos de un año. La empresa se podría dar el lujo de hacer ese pago y seguiría estable, o no le alcanzaría para poder hacer los pagos y se vería en problemas de pagos de intereses o algo así. El primer indicador de liquidez se llama razón corriente. Ese es el primero y es uno de los más importantes. La razón corriente lo que hace es toma el activo corriente. El activo corriente, recuerden que es el activo de corto plazo. Por eso está hablando de habilidad para afrontar obligaciones de corto plazo. Toma el activo corriente, lo divide en el pasivo corriente y eso me da el número de veces, ¿sí? Dice, a falta de un estándar para la actividad específica que sirva de comparación y de orientación, sería poseer por lo menos el doble de lo que se debe, sin caer en errores de exceso de liquidez en cualquier momento. Es decir, que por cada peso que yo deba en el corto plazo, yo debería poder contar por lo menos con 2 pesos en los activos corrientes. Es decir, que este número de veces debería ser la recomendación en términos promedio generales, es que este número debería ser siempre 2. O sea, usted debería tener el doble en activos corrientes de lo que tenga en su pasivo corriente. ¿Ok? Algunas consideraciones para poder mejorar la liquidez es venta de activos fijos para ser utilizados en reducir el pasivo corriente o aumentar el activo corriente. La venta de la deuda a largo plazo mediante una emisión de bonos, mediante cambiar la deuda de corto a largo plazo, captar capital para poder reducir el pasivo corriente y así incrementar el activo circulante. O usar la liquidez del activo corriente para disminuir el pasivo corriente. Pasar la liquidez del activo corriente y así disminuir el pasivo corriente. Es decir, dejar de tener plata en bancos y en caja y hacer pagos para que la deuda baje. ¿Ok? En la plata que yo tengo en activo de corto plazo, usarla y pagar deudas que yo ya tengo en corto plazo. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo tenga plata parada en bancos si tengo deudas que me estén generando posiblemente intereses? ¿Ok? Si esa plata que tengo parada en bancos no la tengo haciendo nada, pues lo que hago es que pago. Me llega el recibo de la luz o me llega el recibo del agua, me llega el recibo de lo que sea, el recibo del teléfono, el internet, el celular, lo que sea. A mí ya me pagaron, pero el recibo se vence hasta el 10, por ejemplo, a mí me pagaron desde el 30 y el recibo se vence hasta el 10. ¿Qué sentido tiene que yo siga con esa deuda esperando para pagarla el 10 por la noche si yo ya recibí la plata desde el 30? No tiene sentido. Pague el recibo de una vez, sepa que eso igual era para pagar ese recibo y quítese esa deuda. Más o menos eso es lo que dice usar la liquidez del activo corriente. El segundo indicador, el primero, razón corriente. El segundo indicador es la prueba ácida. Este es otro indicador también de liquidez. El segundo indicador de liquidez. Razón corriente. Segundo, prueba ácida. ¿Cómo se calcula la prueba ácida? Cojo el activo corriente, le resto lo que tenga en inventarios y lo divido en pasivo corriente. Este indicador también me indica un número de veces. La prueba ácida me indica un número de veces. Es la mejor prueba de la liquidez de una empresa, ya que está dejando por fuera los inventarios. Si usted se da cuenta, este es igual a este, ¿sí? Con la diferencia de que aquí le resto los inventarios. Si ustedes se dan cuenta, mire, lo único que tiene diferente es ese, menos inventarios. Aquí es activo sobre pasivo. Aquí es activo sobre pasivo, pero antes le tuve que restar los inventarios. Por eso dice que es más concluyente, que es más real, es más preciso, ¿sí?
En la práctica, a veces se tiene que ciertos inventarios pueden venderse rápidamente y convertirse a efectivo con mayor celeridad que las mismas cuentas por cobrar. Sin embargo, aquí lo que hacemos es prescindir de esa posibilidad y lo que hacemos es considerar que por lo menos en la empresa manufacturera los inventarios tienen que pasar por un proceso de transformación para poder ser vendidos. Por eso los inventarios los estoy excluyendo. Los inventarios no es tan fácil simplemente decir venderlos y ya quedan vendidos. No, tienen que cumplir un proceso. Producto inicial, producto en proceso, producto terminado. Hasta que no cumplan todo ese proceso, los inventarios realmente no es como si yo los tuviera disponibles. Por eso los resta. ¿Ok? Asimismo, se parte de la base de que la mayoría de las ventas, como es usual, se realizan es a crédito. Los inventarios no los vendo y tengo el efectivo disponible de inmediato, porque normalmente se realiza la venta es a crédito. El inventario yo voy a tener el dinero primero cuando realice la venta y después cuando se venza el plazo que yo le dé a mi cliente. Por consiguiente, el producto de una venta de inventarios viene a ser realmente una cuenta por cobrar y no va a pasar directo al efectivo. No es vender y ya se convirtió en efectivo. No, el primero pasa en vento. Cuando vendo, cuenta por cobrar, toca esperar que me paguen y luego ahí sí viene a efectivo. Por eso también es la razón por la cual se restan los inventarios. No es de precisar cuál es el indicador ideal, pero en principio debe acercarse a una relación que sea de 1 a 1, aunque se admite que esté un poquito por debajo, dependiendo de la clase de empresa y de la época del año en que se analice dicho indicador. No es lo mismo yo agarrar una empresa, por ejemplo, de calzado, que tiene inventario. Estamos en septiembre, ellos están recogiendo inventario. Octubre están recogiendo inventario. Noviembre están todavía recogiendo inventario. Y en diciembre es que hacen la venta. En enero es que hacen la venta. ¿Ok? El calzado de los colegios, en febrero es que hacen la venta. Entonces, por eso dice que depende de la empresa y depende de la época del año. Una papelería se mueve más, es en la época escolar, en enero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si usted analiza, dependiendo del periodo en que analice, usted podría estar teniendo unas diferencias significativas porque usted acumuló inventarios para poder hacer la venta cuando llegue el momento de la venta, por ejemplo. Existe, por tanto, una gran diferencia entre lo que debe ser una prueba ácida para una empresa industrial a lo que sería esa misma prueba ácida para una empresa que está en el sector comercial o que está en el sector de servicios o que está en cualquier otro tipo de empresa. Usted no puede tener una medida estándar y decir, no, es que siempre la prueba ácida tiene que dar 1 sobre 1. No, porque depende de la empresa, del tipo de empresa y de la época del año. Es así como en las empresas comerciales, por ejemplo, los inventarios son el rubro más importante de su inversión. Además, en estas compañías se vende desde contado más que en las empresas industriales. Aquí no hay transformación. Yo simplemente compro para vender, no transformo, como si pasa en una empresa manufacturera, una empresa industrial. Así su cartera no es tan representativa. En definitiva, para una empresa comercial, una prueba ácida que esté entre 0.5 y 1 está dentro de rangos satisfactorios. En empresas ya industriales, la más alta inversión se hace por común en activos fijos. Entonces los inventarios pues, no llegan a ser tan representativos. Por otra parte, dado que en el caso se vende preferentemente a crédito, las cuentas por cobrar ganan importancia dentro de los activos más liquidados. Asimismo, habiendo mayor inversión fija, la financiación tiende a desplazarse realmente a largo plazo. Mejora de esta manera la visión global de la liquidez. Esa es la prueba ácida. Activo corriente menos inventarios sobre pasivo corriente y me da un número de veces. ¿Ok? La siguiente fórmula que también corresponde con indicadores de liquidez es el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es el capital que realmente yo tengo disponible para trabajar. ¿Cuál será? Activo corriente menos pasivo corriente. Estoy restando dos cifras. Esto me va a dar es un valor. Aquí sí ya no me da el número de veces, me da un valor. Activo corriente menos pasivo corriente. La idea es que este valor dé positivo, porque es la plata con la que yo cuento para trabajar. Si yo tengo más deuda que lo que tengo en activos, significa que no tengo nada para trabajar, me va a dar un valor negativo, ¿no?
Se interpreta como el exceso monetario de activos corrientes sobre pasivos corrientes. Se aconseja su uso como una medida para control interno, más no como una medida de liquidez. También depende del periodo en el cual yo haga la comparación. Es una forma de apreciar de manera cuantitativa en pesos el resultado de la razón corriente. Es decir, expresa en términos de razón lo que la razón corriente representa como una relación. Entonces me dice, si la razón corriente llegase a ser mayor a 1, la razón corriente, recuerden que es el primer indicador de liquidez que vimos, activo sobre pasivo. Si la razón corriente resultase mayor a 1, significa que el capital neto de trabajo debe ser positivo. Si la razón corriente dio negativa, es porque el capital neto de trabajo, en este caso esta fórmula, me tuvo que haber dado un valor negativo. Y si la razón corriente me dio exactamente igual a 1, significa que capital neto de trabajo me tuvo que haber dado 0, porque el activo es igual al pasivo. ¿Ok? Por eso dice que la una se puede ver reflejada en la otra. La otra clasificación es la parte del endeudamiento. Entonces, la primera clasificación es todo lo que tenía que ver con la liquidez, con el dinero a corto plazo y su disponibilidad. ¿Ok? Liquidez. La segunda son índices de deuda, endeudamiento. Entonces, estos tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera, se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo que están corriendo los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. La práctica del endeudamiento o del apalancamiento es razonable, pero solo cuando los activos generan o ganan un porcentaje que resulte más alto que el costo de la deuda. En caso contrario, no es favorable. O sea, si lo que usted está vendiendo está produciendo una rentabilidad mayor a lo que le están cobrando de interés por prestarle la plata con la que usted está trabajando, sirve. ¿Por qué? Porque usted está ganando, con lo que usted vende, usted gana al 10% y usted de interés al banco le paga solamente el 3%. A usted le está quedando un 7%. Dicho de forma muy coloquial, ¿no? Porque no es exactamente así. Pero esa es la idea. Si usted gana al 10% y usted tiene plata prestada al 3%, a usted le está quedando ganancia. Pero si pasa lo contrario, a usted le están cobrando, usted está pagando intereses en el banco al 5% y su empresa no produce sino el 2 o el 3%, significa que la empresa no está ni siquiera cubriendo el interés que usted está pagando. En otras palabras, trabajar con dinero prestado es bueno, pero siempre y cuando se logre una rentabilidad que sea superior a los intereses que usted está pagando por el dinero. El endeudamiento total se calcula con esta fórmula. Al pasivo total le divido el activo total y lo multiplico por 100. Como lo estoy multiplicando por 100, esto me da una medida en porcentaje. Lo que me indica es el porcentaje de participación que los acreedores o los terceros o a quienes yo debo tendrían dentro de la empresa. Mire que aquí ya son totales, pasivo total, activo total. En las de liquidez recuerdan que era activo corriente solamente, pasivo corriente solamente, corto plazo. Tratando de conciliar los criterios de los acreedores con el punto de vista de los socios, la relación entre la deuda y los aportaciones, es decir, entre los pasivos y el patrimonio, debería ser de a 1 a 1. Equivale a un nivel de endeudamiento ideal del 50%. Sin embargo, se ha llegado a considerar también que el 70% sería un margen que estaría dentro de lo normal, dado que el costo financiero apenas compensaba la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y por esta razón las empresas fueron incrementando su deuda sin necesidad de aumentar su patrimonio. Entonces, aquí viene el segundo indicador financiero. El primero, endeudamiento total. El segundo,
Concentración del endeudamiento en el corto plazo. Por eso aquí habla de corriente solamente. El pasivo corriente sobre el total del pasivo multiplicado por 100 y por multiplicarse por 100, la medida me da en porcentaje. Esta respuesta la doy en porcentaje. Y esto establece qué porcentaje del total de los pasivos tienen vencimientos a corto plazo, o sea, vencimientos corrientes, es decir, periodos inferiores a un año. Esos porcentajes por sí solo, pues no dicen nada, sino se relacionan con el tipo de empresa que se está analizando. Por ejemplo, una empresa que sea manufacturera o una empresa que sea industrial presentan por lo general una distribución equilibrada entre sus pasivos corrientes y los pasivos de largo plazo o no corrientes. Dada la distribución equitativa entre el activo corriente y el no corriente, por su parte, las empresas comerciales se concentran en buena parte en deudas, pero en el corto plazo. O sea, en empresas que sean del tipo manufacturero o industrial, hay una concentración en el largo plazo. Pero cuando la empresa es comercial, la concentración la vamos a ver más en el corto plazo, debido a que su inversión igualmente suele estar concentrada también en la parte del activo corriente, o sea, especialmente las mercancías. En síntesis, lo que parece correcto es que se cumpla lo mejor posible aquel principio general y básico de las finanzas que dice que los activos corrientes se deben financiar con pasivo corriente y activos que sean no corrientes, o sea, activos de largo plazo, con pasivos también de largo plazo o patrimonio. El otro indicador es la cobertura de los intereses. ¿Cómo se mide la cobertura de los intereses? Usted coge la utilidad operacional antes de intereses. ¿Esa dónde está? Está en los estados de situación financiera o pérdidas y ganancias. Lo divide en los gastos financieros, que también está en el mismo estado financiero, y eso me da un número de veces. La respuesta se da en número de veces. Aquí permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. Asimismo, también permite medir el grado con que la empresa disminuye sus utilidades sin necesidad de producir dificultades financieras para la misma, por incapacidad de pago de los costos anuales de intereses. Es decir, está diseñada para determinar qué capacidad tiene una empresa para poder cubrir o pagar sus intereses. ¿Ok? Cuanto más grande, cuanto más número de veces tenga, más elevado sea este indicador, se considera que es mejor para la empresa. Examinando algunos puntos que no se detectan fácilmente, como la relación que existe entre intereses pagados y pasivos con terceros representados en el mismo periodo. Adicionalmente, es importante tener en cuenta la tendencia del indicador a través de los años, o sea, cómo ha venido subiendo o bajando año a año. Está hablándome de qué? De un análisis horizontal de este indicador. ¿Ok? El otro indicador de endeudamiento se llama el leverage total o la razón pasivo capital. ¿Cómo se calcula? Cojo el pasivo total y lo divido en el patrimonio. Y eso me da también un número de veces. Aquí lo que se hace es que se mide el grado de compromiso, el grado en que está comprometido el patrimonio. El patrimonio, recuerden que es el capital de los socios o de los accionistas para con los acreedores de la empresa. ¿En qué grado está comprometido los recursos propios, el capital de los socios, contra la financiación que yo tengo con terceros, contra los compromisos de pago que yo tengo? Compara el financiamiento originado de terceros con los recursos de los accionistas o de los socios con el fin de establecer cuál de las dos partes está corriendo mayor peligro o mayor riesgo. Desde el punto de vista de la empresa, cuanto más alto sea el índice del average, pues es mejor, siempre y cuando la incidencia sobre las utilidades resultara positiva. Es decir, que los activos que sean financiados con deuda produzcan rentabilidad superior a la tasa de interés que se está pagando por la financiación. Recuerden que ya hemos hablado también de esto. Desde el punto de vista de acreedores, el apalancamiento utilizado por la empresa cliente
es bueno hasta cierto límite. Se consideran aceptables indicadores hasta 2.33, pero sin que esto tienda a constituirse en una regla inmodificable, una regla fija. Los indicadores del average se pueden calcular de otra forma. ¿De qué otra forma? El pasivo corriente sobre el patrimonio. Este es un leverage del corto plazo. Este es un leverage, si se dan cuenta, aquí es total. Leverage total. Pasivo total sobre patrimonio. Pasivo corriente sobre patrimonio. Entonces existe leverage total, cojo totales, o leverage del corto plazo. Pasivo corriente. ¿Ok? Por cada peso del patrimonio, ¿cuál es el compromiso de corto plazo a cada peso de los dueños y qué porcentaje está comprometido, pero en el corto plazo? Leverage a corto plazo. ¿Ok? El otro es el leverage financiero, pasivo financiero sobre patrimonio. También me da número de veces. Establece la relación entre los compromisos financieros y el patrimonio de la empresa. Para este efecto, se toman todas las obligaciones, tanto del corto como del largo plazo, contratadas con los bancos, con las corporaciones financieras, con las corporaciones de ahorro y de vivienda, con las compañías de financiamiento comercial, con las cooperativas y contra otras entidades que también sean del sector financiero. Esos son los indicadores de endeudamiento, indicadores de deuda. Los otros indicadores son índices de actividad, ¿ok? Ahora quiero mostrarles nuevamente el archivo que nosotros estamos analizando. Entonces, recuerden lo que les mostré en la tutoría del martes. Lo que nosotros hablamos en la tutoría del martes es que el producto número 1 consiste en llenar los datos del balance general, llenar los datos del estado de resultados. Excel le muestra las cifras del análisis horizontal y usted debe hacer con estas cifras, usted debe hacer su análisis. ¿Ok? El análisis vertical y aquí con estas cifras, usted debe hacer su análisis tanto para un año como para el otro. Recuerde que el análisis vertical es año por año aparte, independiente. Aquí están las cifras también del análisis vertical de la parte del estado de resultados para un año y para el otro. Y aquí está la parte de los indicadores financieros. Entonces, aquí está. Indicadores financieros de liquidez. Los debe analizar. Los indicadores financieros de endeudamiento, mírenlos, aquí están. Razón corriente da número de veces. Si usted se para acá y aquí le dice de qué celdas va a traer los valores y cómo va a ser el cálculo. Aquí puede mirar la fórmula para poder saber cómo está haciendo el cálculo. Con estas cifras es que usted hace el análisis comparándolas contra una consulta que usted debe hacer de los indicadores financieros de empresas similares a la suya, de empresas o de estados financieros de empresas similares a la empresa que usted esté analizando. Recuerde que el indicador por sí solo, que aquí me dé 3 o que aquí me dé 2 o aquí me dé 1, no me dice nada. Tengo que, lo que les dije cuando empezamos a hablar de indicadores financieros, tengo que compararlo contra algo. Y ahí sí, cuando yo comparo que a mí me dio 1 y que en mi sector lo normal es 2 y que yo estoy por debajo, ahí empiezo a hacer análisis. ¿Ok? No es solamente mirar el valor, sino hacer la comparación. Aquí está liquidez y endeudamiento, lo que ya vimos. Los siguientes son de actividad, de rentabilidad y de generación del valor, que es lo que sigue aquí. ¿Sí? Aquí están los de actividad y aquí está la explicación de ellos. Periodo promedio de cobro, rotación de cartera. Aquí dice cómo se calculan. Excel lo hace también. ¿Sí? Entonces, por favor, le dan una mirada a eso. Ya vieron más o menos cómo es el tema. Disponibilidad de inventarios de producto terminado, rotación de inventarios, disponibilidad de inventarios, pero de productos en proceso. Por esto era que yo les decía que era importante que si es que era mejor que la
a los estados financieros fueran de una empresa que tuviera inventarios para poder mirar esto. Si yo estoy mirando los estados financieros de una empresa que es de servicios, pues obviamente no va a venir inventarios. No voy a poder utilizar estos indicadores, por ejemplo. Rotación de inventarios, disponibilidad de inventarios de materia prima, rotación de inventarios, disponibilidad de inventarios de mercancías, rotación de inventarios de mercancías, rotación de activos fijos, rotación de activos operacionales, rotación de activos totales, periodo promedio para pagarle a los proveedores. Y aquí están los siguientes. Rentabilidad. Es lo que estábamos viendo ahorita, son actividad. Mírenlos, aquí están. Estos son los de actividad. Esto es lo que estábamos viendo ahí. Ahora vienen los de rentabilidad. Margen bruto de utilidad. Se calcula utilidad bruta sobre ventas netas. Recuerde que esto está en el P&G, ¿no? Pero Excel se lo hace solito. Multiplicado por 100, por eso me da en porcentaje. Aquí está la explicación. Las ventas de las empresas, qué porcentaje de utilidad bruta generan, o por cada peso que se vendió, cuánto se generó como utilidad bruta. El margen de operación de la utilidad, el margen neto de utilidad, el rendimiento del patrimonio, el rendimiento del activo total, el sistema DuPont. Ahí está el indicador y la explicación. Lo que no quede claro aquí, vuelvo y les recuerdo, es bueno que se busquen un videíto por YouTube de ese indicador o de esos indicadores por si necesitan aclarar algo. Y ahora vienen los últimos. Índices de generación de valor. Mírenlos, aquí están. Índices de generación de valor. La productividad del capital de trabajo. Capital neto de trabajo sobre ventas netas. El margen EBITDA es el EBITDA sobre las ventas netas multiplicado por 100. Como es multiplicado por 100, da porcentaje. ¿Qué es EBITDA? EBITDA es la utilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones diferidas. No implican que haya una salida de efectivo. La palanca de crecimiento, la eficiencia operacional total. Y ahí termina todo. Ahí ya estamos en el final del archivo. ¿Ok? El efectivo generado por las operaciones es el ego. Ego, efectivo generado por la operación. ¿A qué corresponde? A coger el EBITDA, restarle los impuestos y restarle el incremento en capital neto de trabajo operativo. Aquí dice cómo se calcula el ego este que me está pidiendo acá sobre las ventas netas. Pero esto es a medida de información, porque ya les digo, Excel se lo hace solito. ¿Ok? Excel hace todo solito. Margen de EBITDA, mire, él se lo calcula. Cuando usted llene los valores, aquí él le va a colocar las cifras. Pero la idea es que usted sepa, si usted mira esto, qué es lo que está mirando, esta fórmula a qué corresponde. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda parte del trabajo. El archivo en Word con el análisis horizontal, vertical y de indicadores financieros. Hasta aquí es. Este estado de FIU significa estado de fuentes y usos. Este estado de fuentes y usos todavía no lo vamos a mirar. Este déjenlo quieto. Este todavía no. Este es el producto que continúa. Entonces, vamos a coger este archivo todo excepto la última pestaña. ¿Ok? Llegamos hasta el análisis de los indicadores financieros. Ahí está el material para que lo puedan revisar con paciencia, con calma y completo. Esta explicación que está acá también está aquí en el texto guía. En el texto guía también está. A mí la realidad me parece más clara aquí, en el del profesor Luis Eduardo. Está más clara acá. Pero aquí no es que esté enredada. Pero si usted quiere darle una mirada, aquí también lo puede ver. Aquí también habla de indicadores. En el capítulo número 6 está la parte de indicadores. ¿Ok? Inventario final de materias primas. Aquí están los indicadores. Aquí dice cómo salen, aquí dice todo. Aquí está todo. Entonces, aquí lo encuentran también.
Aquí hay ejemplos, aquí hay todo. ¿Ok? Entonces recuerden que la idea es que ustedes miren los capítulos del libro, del capítulo 1 al capítulo 6. Empiece primero por empaparse por la teoría y por tratar de entenderla. Eso es lo primero que les recomiendo que hagan. Empápese de la teoría. Mira, aquí está ejercicios propuestos por si ustedes quieren revisarlos, realizarlos. Aquí hay un caso resuelto. Entonces, ustedes lo quieren revisar. Aquí está el diagnóstico, la explicación. Aquí en el capítulo 5 está la parte del análisis vertical y horizontal. Y en el capítulo 6, que debe estar por aquí abajo, está la parte de análisis de razones o indicadores financieros. Esto es lo último que acabamos de ver ahorita. Aquí está explicado todo súper fácil. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican? Entonces aquí habla que se clasifican en liquidez. Aquí está la razón corriente. Aquí está la fórmula. Aquí está la explicación o la interpretación. ¿Sí? Esto es lo que les pido yo que deben hacer ustedes. Esta es la interpretación. El anterior indicador se interpreta del siguiente modo. La empresa tiene una razón corriente de 2.09. Eso fue lo que dio aquí. Razón corriente 2.09. Ese es el valor que dio ahí. 2.09. A I en el año 2 y de 2.06 a I en el año 3. O sea, en un año dio 2.09 y en el otro año dio 2.06. Esos son los valores que están aquí en estas casillas. ¿Sí? Pero ¿qué significan esos valores? Ahí está explicándolo. Quiere decir, en principio, que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con 2.09. Recuerda que allá decía que la recomendación era que fuera el doble. Aquí la está cumpliendo. 2 y está pasándose un poquitico. Aquí todavía la está cumpliendo. 2 y se está pasando un poquitico. La empresa cuenta con 2 pesos, 0.09 y para este año y para el siguiente año con 2.06 para poder respaldar la obligación. Aquí se pueden hacer supuestos que se va a tener que pagar todos los pasivos corrientes de inmediato. Lo mismo que decía ya el otro archivo, ¿lo recuerdan? Que la empresa no está en marcha y por lo tanto no habrá nuevas ventas de contado de dónde obtener el efectivo y se va a poder cumplir con el compromiso de la deuda. Que todos los activos corrientes se pueden convertir en efectivo por el valor que aparece en los libros. Teniendo en cuenta lo anterior, el punto principal del análisis es la capacidad que sí tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones corrientes con estas cifras. Sí está en capacidad de poder cubrir con sus obligaciones. Así no entre ni un peso, ella tiene cómo cubrir con sus activos, tiene cómo cubrir sus pasivos, guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes. Entonces se puede decir que este indicador, entre más alto, pues es mejor y que puede comenzarse a considerarse como bueno a partir de la relación IAI. IAI significa relación 1 a 1, ¿sí? O sea que por cada deuda yo tengo activos. Por cada peso yo tengo un peso. Eso sí ahí. Pero vale la pena aclarar que el criterio según el cual el mejor indicador es el más alto solo es absolutamente cierto desde el punto de vista del acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor está seguro, el acreedor está tranquilo, la empresa tiene con qué pagarme. Para la empresa este índice depende del adecuado manejo que se dé a los activos corrientes entre dos parámetros que son la rentabilidad y el riesgo. Por lo tanto, no siempre será conveniente tener mucha existencia. No es bueno tener mucha plata tampoco parada, sin necesidad, o una caja elevada, pero que no produce nada. Por otra parte, si se analiza una empresa en marcha, los anteriores criterios sobre la razón corriente no son totalmente ciertos y entran a jugar otros factores tales como la calidad de los activos corrientes. ¿Realmente usted puede convertir a efectivo todos los activos corrientes? Recuerden lo que hablamos del inventario. El inventario, por ejemplo, no. Por eso existe la prueba ácida. En cuanto al tiempo, ¿se recuperaría el 100% de la cartera?
La calidad física de los inventarios permite realizarlos o procesarlos para venderlos luego y de manera inmediata. Algunas de estas preguntas se podrán responder posteriormente por medio de los indicadores de la actividad, o sea, indicadores de rotación. Otras solo obtendrán una respuesta mediante un detallado conocimiento de la empresa. ¿Sí? Aquí está la explicación de todo lo que es la parte de la razón corriente. ¿Ok? Este archivo, entonces, por favor, deben también revisarlo. Pero, en caso de que se vean cortos, aquí están uno a uno todos los indicadores explicados. Por favor, ¿hay preguntas? ¿Queda claro el tema? ¿Queda claro cuál es el trabajo que se debe realizar? ¿Queda claro qué es lo que espero de ustedes? Por eso deben empezar a trabajar cuanto antes. Ya a estas alturas del partido ya deberían el libro tenerlo leído. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que han mirado hasta ahora? Bueno, ok. Si no hay preguntas, entonces los dejo para que empiecen a revisar y empiecen a hacer su producto. Aprovechen este tiempo que nos queda para que avancen. ¿Listo? Entonces ya con esto damos por terminada la tutoría. Si no hay preguntas ni hay ninguna duda, con esto damos por terminada la tutoría y cualquier cosa nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp. Todos ya deben estar en el grupo del WhatsApp. Cualquier duda que tengan, por ahí la pueden enviar. ¿Ok? Por ahora, empiecen a trabajar. Cindy, le voy a dar, tiene micrófono para que pueda hablar. Ya le di micrófono para que pueda preguntar. Si quiere, active el micrófono para que pueda preguntar si tiene micrófono. ¿Ya me escucha? Hola, Cindy, buenas noches. Buenas noches, profe. Una dudita. Lo que pasa es que, pues bueno, mi mamá es contadora, entonces yo allá le estaba preguntando que si de pronto ya tenía balances por ahí de alguna empresa o algo así, sí, que ella tuviera, digamos, esa información que me facilitara. Y pues ella me comenta que es posible que ella tenga como como el de una empresa ficticia, ¿sí? O sea, como el balance de una empresa ficticia. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría utilizar esto de una empresa ficticia o tiene que ser de una empresa real? No, no tiene ningún inconveniente. Pero lo que yo les dije a usted en la tutoría, igual usted los balances, en caso de que usted no tenga conocidos ni amigos que le faciliten la información, los balances de las empresas reales están en Internet. Usted entra a la página de Ah, Ecopetrol, busca la parte de los estados financieros, allá están. Usted sí. entra a Bimbo, allá están. Usted entra a Nutresa, allá están. Usted entra a Bianca, allá están. Ah, sí, no, pues Pero sí, no tiene ningún inconveniente. O sea, lo sí, importante o es sea, lo que digo usted... como para la facilidad del ejercicio, porque digamos, de Hmm, una grande empresa, pues sale siempre, pues, largo, porque ellos tienen bastantes cuentas, ¿sí? De no, generalmente son las todo. mismas. Los balances generalmente son las mismas. Pues sí, en unas partes lo detallan más y en otras partes Sí. lo detallan menos. Sí, eso es cierto. Ah, Pero no tiene ningún inconveniente tampoco. Lo importante es ah, que usted después pueda conseguir, por ejemplo, el otro estado financiero, que es el estado de fuentes y usos, el de flujo de caja. Todos esos estados sí, los todo. necesitamos también. Entonces, si usted Ok. encuentra una empresa ficticia, pero esa empresa solamente hay balance y estado de P&G,
cuando necesite el otro, pues va a tener problema. Porque la idea es que sea la misma empresa de aquí en adelante. ¿Ok? Ok. Más adelante necesitamos conocer esa empresa, cómo maneja, por ejemplo, su cobro de cartera, su política de pago a proveedores. Ya. Entonces, si usted consigue solamente, por ejemplo, ahorita, por salir del paso, una empresa ficticia con solo balance general, solo P&G, más adelante va a tener lío. Ok. No, entonces sí, mejor. Es mejor buscar en internet una empresa que sea real y que usted pueda obtener la información de esa empresa. Por eso les decía, busquen en internet, busquen un amigo, busquen la empresa de un familiar. Igual la información no va a ser pública, por decirlo de alguna manera. Y el análisis es más a tipo de experimento o de ejercicio. Sí, eso es cierto. No es que nosotros vayamos a publicar en internet algo ni nada de eso, ni va a salir de los correos de nosotros, de la plataforma de nosotros. Eso no va a salir de ninguna parte. Pero igual los estados financieros de cualquier empresa, ya hoy por hoy, son públicos. Ya usted hoy, si usted quiere conocer cómo trabaja Bavaria, usted entra y ahí está el estado financiero. Si usted quiere saber si gana o pierde un banco, usted entra a Bancolombia y ahí está su estado financiero. O sea, cualquier empresa usted puede saber sus estados financieros. Usted tiene acceso a la página de internet de esa empresa y esa empresa tiene que publicar estados financieros. La universidad en internet, ahí están los estados financieros de la UIS. Sí. ¿Sí? Pero entonces la recomendación es lo que yo les decía. Preferencia que sea una empresa que sea de manufactura, que sea una empresa que tenga inventario. ¿Ok? Que maneje inventario. Si vieron los estados financieros, la parte de los indicadores, hay varios indicadores que manejan inventario. Entonces necesitamos que preferentemente maneje inventarios, que no sea solo de servicios, por ejemplo, para poder hacer esa parte del ejercicio con la parte de los inventarios, de su materia prima, de su materia en proceso, de su producto terminado, de la rotación de esos inventarios. ¿Ok? Sí, profe. Ok, ¿Listo, listo, Cindy? profe. Muchas gracias por la información. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, entonces, por favor, empiecen a trabajar. Usen este tiempo, aprovechen este tiempo y empiecen a trabajar, empiecen a trabajar. Si no han empezado aún, ya van tarde. ¿Ok? Entonces, buenas noches y estamos en contacto. Cualquier cosa les repito que por el grupo de WhatsApp con gusto los atenderé. ¿Ok? Y entre todos nos vamos respondiendo las inquietudes que vayan surgiendo. Que estén bien y que les rinda. Hasta luego para todos.